Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre su relación con Demet Özdemir, y te juro que me quedé helado. ¿Te acuerdas de ellos? La pareja que nos enamoró a todos con su química en la tele. Pues resulta que el actor ha hablado, y lo que ha dicho duele. Lo más gordo es que Can ha revelado que fue lo que más le hizo sufrir después de su ruptura con Demet. Y no es lo que te imaginas. No fue un tema de celos, ni de que se dejaran de querer. Según él, lo que le machacó fue la presión mediática, todo el mundo pendiente de cada movimiento. Estar bajo el foco constante con cada foto y cada rumor amplificado, eso fue lo que le destrozó literalmente. Para ser honestos, esto tiene sentido. Piensa en lo famoso que es Can. Cada paso que da es noticia. Si además estás lidiando con el fin de una relación importante y encima te sientes observado por millones, pues sí, tiene que ser una locura. Yo creo que para muchos famosos, esa es la parte más dura, no tanto el drama personal, sino la falta de privacidad y el juicio constante. Muchos dirán que él es un personaje público y que debe estar acostumbrado, pero otra cosa es vivirlo en primera persona, ¿no crees? Lo que yo sospecho es que él nunca se imaginó que la fama le iba a pesar tanto en su vida sentimental. Él y Demet parecían una pareja súper consolidada, y de repente, ¡pum!, se acabó. Y él, en lugar de centrarse en sanar, tuvo que lidiar con portadas, especulaciones y opiniones de gente que ni le conoce. Es fuerte pensar que una relación tan mediática, que tantas ilusiones generó, terminara por algo tan externo. No es que uno haya fallado, sino que el circo que rodeaba su amor se volvió insoportable. A mí me da un poco de pena, la verdad. A veces queremos ver a nuestras parejas favoritas de famosos como si estuvieran en una burbuja, pero al final son personas normales con problemas reales. Y luego está el hecho de que Can, tan carismático y seguro de sí mismo, admita que algo le dolió tanto. Eso le hace mucho más cercano, ¿no? Te hace pensar que detrás de toda esa fachada de galán, hay un tipo que sufre como cualquiera de nosotros. Lo que yo creo que está pasando es que él está intentando procesar esa etapa, y al compartir esto quizás busca un poco de comprensión, o tal vez simplemente liberar esa carga. Es curioso cómo el amor y la fama se mezclan de una forma tan explosiva. Tú tienes una relación bonita, pero si además eres Can Yaman, pues esa relación se convierte en un espectáculo. Y para Can, parece que ese espectáculo se le fue de las manos y le hizo daño. No sé si esto cambia tu percepción de ellos, pero a mí me deja pensando. A ver, ¿tú qué crees? ¿Crees que Can Yaman exageró un poco con lo del dolor mediático, o realmente es un factor que puede destrozar una relación? Cuéntame en los comentarios.